Sí, nos honra con su presencia también y su comentario siguiente respecto a la obra que presentamos hoy, Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Otro gran conocedor de la materia, como es el señor asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Anuncio las palabras del doctor Luis Felipe Polo. En primer lugar, quiero saludar a mis queridos colegas que están en la mesa, quienes hemos compartido los años, las experiencias dentro del tema de derechos humanos. Quiero felicitar a la Universidad de las Peruanas, porque así como esta casa de estudios tiene este programa de publicación de obras, yo creo que todas las universidades deberían de tener la misma inquietud, la misma energía para poder hacerlo. A pesar que ahora estamos en un mundo globalizado donde uno puede bajar libros de internet gratis además, pero no es lo mismo. Es importante contar con estos elementos. Quiero agradecer a Leslie por haberme hecho el honor de estar esta noche con ella, con ustedes, compartiendo esta alegría que tal vez es una alegría diferente cuando uno comenta o cuando uno lee a cuando uno escribe, porque escribir es fácil, publicar es lo difícil y que lo lean es mucho más difícil todavía. Nosotros podemos encontrar libros y libros de todo en la vida. En el tema de derechos humanos también hay libros, pero cada libro es diferente. Cada libro es diferente porque está hecho en diferente época, bajo diferente perspectiva, en diferentes circunstancias políticas, económicas, sociales, y también hechos, escritos por personas quienes dentro de la experiencia profesional o personal están adheridas al tema de los derechos humanos. Quiero resaltar de este libro, Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, escrito por Leslie, la sabiduría para poder encajar en tan pocas hojas, porque realmente el tema es amplísimo, toda la vasta información, apreciación, comentarios y conclusiones que ella ha hecho, que no ha sido fácil. Y este libro tiene que servir para seguir trabajando en esta gran difusión de los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se mencionan en una primera perspectiva, siempre se pone como sinónimo que solamente sirven para defender a los delincuentes, sirve para los grupos de izquierda, sirve solo para los comunistas, o como se dice en Perú, solamente los caviares son los que defienden derechos humanos. Y eso no es así. Y no es así porque lamentablemente en los sistemas políticos de América Latina y de muchos países del mundo, los estados particularmente se han encargado de satanizar el tema de los derechos humanos porque es una fuente de permanente señalamiento, porque los estados tienen que ser garantistas de los derechos humanos y no lo son. Y cuando uno no es gobierno y es oposición, siempre va a ir a defender los derechos humanos. Pero cuando uno pasa de oposición a gobierno, ahí no cree en los derechos humanos. Y por eso que el tema de los derechos humanos viene a interpretación del cliente. Los trabajadores lo toman de una manera, los empleadores de otra manera, los profesores tomamos de otra manera, los activistas a su manera, mujeres a su manera, pueblos indígenas a su manera. Es decir, cada uno toma los derechos humanos a su manera, pero que es necesario para poder reivindicar realmente el tema de los derechos humanos. Obras como la que esta noche está presentando Leslie nos tienen que ayudar justamente a comprender cuál es la profundidad del tema de los derechos humanos. Si lo que les decía en el sentido de estar satanizado en muchos países los derechos humanos, creo que es importante
que quienes estamos aquí, quienes estamos comprometidos por el tema de los derechos humanos, tengamos la valentía para trabajar en la reivindicación misma del término de los derechos humanos, en la reivindicación que los derechos humanos no es lo que dice el común del ciudadano, que solo sirve para defender a los delincuentes, que solo sirve para los grupos de izquierda, sino que el tema de los derechos humanos nos atañe a cada uno de nosotros. Cada uno tiene que ser un soldado de la defensa de los derechos humanos, tiene que ser un soldado de promover los derechos humanos con todo lo que nos rodea. La reivindicación primero del término de los derechos humanos, la sensibilización de lo que es derechos humanos con la actitud humana, con la actitud personal. Nosotros somos testigos de las actitudes humanas en general y la gente se transforma desde donde está. Cuando uno tiene poder, si no sabes manejar el poder, eres diferente a cuando no lo tenías. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno maneja un carro. Cuando uno maneja un auto, especialmente en Lima, uno se transforma. No sé si para bien o para mal, pero uno se transforma. Y vemos muchas veces que estos derechos que tienen que ser garantizados por el Estado se ven vulnerados por el propio Estado con complicidad de aquel que agarra un carro. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, de aquellos pilotos que cuando ven a alguien cruzar aceleran para que lo vean corriendo? O de aquellos pilotos cuando hay lluvia, a propósito, mojan a la gente para que disfruten eso. Eso es justamente la necesidad de entender el fundamento esencial de los derechos humanos, que es el respeto a los demás, que es la actitud hacia los demás, que es el comportamiento como personas hacia los demás, y solo eso se puede lograr con un verdadero ejemplo. Hay que sensibilizar en el tema de los derechos humanos, no solamente a quienes ejercen justicia, no solamente a los abogados. El tema de los derechos humanos no es de abogados, es de todos, de médicos, de ingenieros, de ambulantes, de choferes de autos. Es de todos el tema de los derechos humanos, pero la única manera para poder lograr esta sensibilización es justamente reivindicando lo que son los derechos humanos, que el Estado se comprometa a hacer una auténtica promoción y difusión de los derechos humanos, y que instituciones como esta, especialmente con la iniciativa que tengan, puedan promover temas de derechos humanos a nivel general y temas específicos. Una vez que nosotros hayamos logrado cambiar esa sensación de los derechos humanos, sensibilizarnos con el tema de los derechos humanos, podemos recién apoderarnos de los derechos humanos. Y ojalá que el ejemplo que Leslie está dejando en las aulas peruanas, que el ejemplo que Juan deja a nivel nacional e internacional, que el ejemplo que Gastón hace con su trabajo diario, sea ejemplo para estas generaciones que todavía el tema de los derechos humanos les es un poco especial, porque si bien es cierto, se habla de mucho, pero muy poco se puede entender. Y creo que el mejor homenaje que se puede hacer a quienes hemos escrito y quienes escribirán el tema de los derechos humanos es justamente no leernos, porque no es una propaganda, es la actitud de las personas, es entender a los demás, es la solidaridad con los demás, es trabajar para los demás, siendo consecuentes, siendo firmes. En verdad yo me uno a esta presentación de Leslie. Vuelvo a repetir, a Leslie nos conocimos hace muchísimos años en una actividad justo de Derecho Internacional Humanitario en México, que coincidimos hace como 10 años,
cuando Leslie recién estaba en el colegio, ya estaba participando en esas cosas. Y la voluntad de trabajar por los derechos humanos hace que justamente maestros, catedráticos como Leslie puedan ser el ejemplo de futuras generaciones. Necesitamos personas comprometidas con el tema de los derechos humanos. Necesitamos cada día más y más profesionales que defiendan los derechos humanos sin vergüenza y sin miedo. Y yo reto a los jóvenes que están aquí para que puedan continuar con esta línea de investigación, de publicación, de propuesta para lograr, en verdad, tener sociedades justas, transparentes y donde los derechos humanos sean garantizados por todos y para todos. Felicitaciones, Leslie, y si esta noche vamos a decir arriba Perú, yo quiero decir arriba Leslie. Muchas gracias.